La sabiduría de Dios desplegada en el camino de salvación, por Jonathan Edwards. Sección 7. Algunas circunstancias maravillosas de la derrota de Satanás. La sabiduría de Dios aparece grande y notablemente en desconcertar y confundir tan sumamente toda la sutilidad de la serpiente antigua. El poder nunca aparece tan conspicuo como cuando se opone y conquista la oposición. Lo mismo puede ser dicho de la sabiduría. Nunca aparece tan resplandeciente y con tal ventaja como cuando es opuesta por la sutilidad de algún enemigo muy astuto, y al desconcertar y confundir esa sutilidad. El diablo es sobremanera sutil. La sutilidad de la serpiente es emblemáticamente suya. Génesis 3:1. Él era una vez una de las inteligencias más resplandecientes del cielo, y una de las más resplandecientes, si no la más resplandeciente de todas. Y todos los diablos eran una vez estrellas de la mañana, de un resplandor de entendimiento glorioso. Ellos aún tienen las mismas facultades, aunque cesaron de ser influidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y así su sabiduría celestial se ha vuelto en astucia y sutilidad infernal. Dios en la obra de redención ha desconcertado maravillosamente la mayor astucia de los diablos, y aunque todos ellos se unieran para frustrar los designios de Dios de gloria a sí mismo y bondad a los hombres, la sabiduría de Dios aparece muy gloriosa en eso, pues, primero, considera los medios y armas débiles y aparentemente despreciables que Dios emplea para derrotar a Satanás. Cristo derramó el mayor desprecio a Satanás en la victoria que obtuvo sobre él, por motivo de los medios de su preparación para ello, y las armas que ha usado. Cristo elige encontrarse con Satanás en la naturaleza humana, de un estado pobre, frágil, afligido. Él hizo como David. David, cuando yendo contra el filisteo rechazó la armadura de Saúl, un casco de bronce, una cota de malla y su espada. No, él se quita todo eso. Goliat viene fuertemente armado contra Dios, con un casco de bronce sobre su cabeza, una cota de malla pesando 5000 siclos de bronce, sobre sus piernas grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros, una lanza cuya asta era como un rodillo de telar, y el asta pesando 600 siclos de hierro. Y además de todo esto, tenía alguien llevando un escudo delante de él. Pero David no coge nada sino un cayado en su mano, y un saco pastoril y una honda, y va contra el filisteo. Así, las armas que Cristo usó eran su pobreza, aflicciones y oprobios, sufrimientos y muerte. Su arma principal era su cruz, el instrumento de su propia muerte ignominiosa. Estos eran instrumentos aparentemente débiles y despreciables para ejercer contra semejante gigante como Satanás, y sin duda el diablo los desdeñó, al igual que Goliat hizo con los palos y honda. Pero con tales armas como estas, Cristo, en una naturaleza humana, débil, mortal, ha derrotado y desconcertado toda la astucia del infierno. Tal desgracia y desprecio Cristo ha derramado sobre Satanás. David tuvo una victoria más gloriosa sobre Goliat por conquistarlo con tales instrumentos viles, y Sansón sobre los filisteos, por matar tantos de ellos con un arma despreciable como la quijada de un asno. Es referido en la Escritura como un triunfo glorioso de Cristo sobre el diablo, que lo venciese por tal arma despreciable como su cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Dios muestra su gran e infinita sabiduría al tomar este método de confundir la sabiduría y sutilidad de sus enemigos. Él, por este medio, muestra qué fácil lo puede hacer y que Él es infinitamente más sabio que ellos. 1 Corintios 1, 27 al 29. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Segundo, Dios por eso ha confundido a Satanás con sus propias armas. Es planeado de tal manera en la obra de redención que nuestro gran enemigo habrá de ser hecho un medio de su propia confusión. Y eso por esas mismas cosas por las que se empeña en robar a Dios de su gloria y destruir a la humanidad. Él es hecho un instrumento de frustrar sus propios designios. Sus empeños más sutiles y poderosos para realizar sus designios son hechos un medio de confundirlos y de promover lo contrario. Y de esto mencionaré solo dos ejemplos. Primero, su obtención de la caída del hombre es hecha una ocasión de lo contrario a lo que él planeaba. Primero, su obtención de la caída del hombre es hecha una ocasión de lo contrario a lo que él planeaba. De hecho, por este medio ha obtenido la ruina de multitudes de la humanidad, lo cual tenía por objetivo. Pero en esto Él no frustra el plan de Dios desde toda la eternidad de glorificarse. Y la miseria de multitudes de la humanidad no probará su satisfacción, sino que aumentará su propia miseria. Lo que Satanás hizo al tentar al hombre a caer es hecho una ocasión de lo contrario a lo que él pretendía, en que dio ocasión para que Dios se glorificase más, y diese ocasión para que los elegidos sean llevados a una felicidad mayor. El estado feliz del hombre era envidiado por Satanás. Que el hombre que era original de la tierra sea avanzado a tales honras, cuando él, que era originalmente de una naturaleza mucho más noble, sea lanzado a tal desgracia. Su orgullo no lo podía soportar. ¿Cómo entonces Satanás triunfaría cuando él lo había derribado? El diablo tentó a nuestros primeros padres con esto, que si ellos comiesen del fruto prohibido, ellos serían como dioses. Era una mentira de la boca de Satanás, pues no tenía otro objetivo sino el de engañar al hombre de su felicidad y hacerle su propio esclavo y vasallo, con una expectación ciega de ser como un dios. Pero poco pensó Satanás que Dios le daría la vuelta, a punto de hacer de la caída del hombre una ocasión de Dios volverse hombre, y así una ocasión de nuestra naturaleza ser avanzada a un estado de unión más cercana a Dios. Por este medio acontece que uno en la naturaleza humana se sienta ahora a la mano derecha de Dios, investido con poder y gloria divina, y reina sobre el cielo y la tierra con poder y dominio semejante a Dios. Así es Satanás decepcionado en su sutilidad. Como él pretendía ese dicho, serán como dioses, era una mentira, para distraer y engañar al hombre. Poco pensaba que sería de tal manera controlado por la encarnación del Hijo de Dios. Y esta es la ocasión también de todos los elegidos ser unidos a esta persona divina, de manera que se hiciesen uno con Cristo. Los creyentes son como miembros y partes de Cristo. Sí, la Iglesia es llamada Cristo. Poco pensaba Satanás que decir esa mentira a nuestros primeros padres, serán como dioses, sería la ocasión de ellos ser miembros de Cristo, el Hijo de Dios. De nuevo, Satanás es hecho un medio de su propia confusión en esto. Era el plan de Satanás, al tentar al hombre a pecar, hacerle cautivo y esclavo para siempre, haberle atormentado y triunfado sobre él. Y esta misma cosa es un medio de que acontezca que el hombre, en vez de ser su vasallo, sea su juez. Los elegidos, en vez de ser sus cautivos, ser para siempre atormentados y vencidos por él,
se sentasen como jueces para sentenciarlo al tormento eterno. Ha sido el medio que uno en la naturaleza humana fuese su juez supremo. Era la naturaleza humana que Satanás tanto envidiaba y buscaba hacer de presa. Pero Jesucristo en el último día vendrá en la naturaleza del hombre, y los diablos serán todos llevados a permanecer temblando a su tribunal, y él los juzgará y los condenará, y ejecutará la ira de Dios sobre ellos. Y no solo Cristo en la naturaleza humana juzgará a los diablos, sino que todos los santos los juzgarán con Cristo como asesores con él en juicio. 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En segundo lugar, en otro ejemplo, Satanás es hecho un medio de su propia confusión, es decir, en su obtención de la muerte de Cristo. Satanás se estableció en oposición a Cristo tan pronto como apareció. Él buscaba por todos los medios obtener su ruina. Él puso a los judíos contra él. Él llenaba las mentes de los escribas y fariseos con la malicia más amarga de persecución contra Cristo. Él buscaba por todos los medios conseguir su muerte, y que él fuese puesto a la muerte más ignominiosa. Leemos que Satanás entró en Judas y lo tentó a traicionarlo. Lucas 22:3. Y Cristo habla de sus sufrimientos como siendo los efectos del poder de las tinieblas. Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pero Satanás por este medio derroca su propio reino. Cristo entró en el mundo para destruir las obras del diablo, y esta era la misma cosa que lo hizo, a saber, la sangre y muerte de Cristo. La cruz era la propia arma del diablo, y con esta arma él fue derrocado. Como David le cortó la cabeza a Goliat con su propia espada. Cristo, así haciendo a Satanás un medio de su propia confusión, fue tipificado en el pasado por Sansón, sacando miel del cuerpo del león. Hay más implicado en el enigma de Sansón. Entonces les dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, que lo que los filisteos explicaron. Fue comprobado por Cristo de una manera mucho más gloriosa. Los enemigos de Dios y los nuestros son cogidos en el hoyo que ellos mismos han cavado, y sus propias almas son cogidas en la red que ellos mismos extendieron. Así hemos demostrado, en una medida, la sabiduría de esta manera de salvación por Jesucristo. Sección 8. La superioridad de esta sabiduría a la de los ángeles. La sabiduría de este plan aparece haber estado por encima de la sabiduría de los ángeles por las siguientes consideraciones. Primero, aparece que los ángeles no comprendían completamente el plan hasta que lo vieron realizado. Ellos conocían que el hombre había de ser redimido mucho antes que Cristo viniera al mundo, pero aún así no lo comprendían completamente hasta que lo vieron. Esto es evidente por la expresión en el texto, para que sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, ahora la obra es realmente realizada por Jesucristo, lo cual implica que era ahora nuevo para ellos. Si ellos no entendían nada más de eso ahora que lo que entendían desde el principio, el apóstol nunca lo habría expresado así, pues él está hablando de ello como un misterio, en una medida mantenido oculto hasta ahora. Ahora ha de ser considerado que los ángeles tenían 4000 años para contemplar este tema, y a ellos no les faltaba inclinación y deseo para entenderlo y analizarlo, como la Escritura nos enseña. También tenían mucho para ponerlos en una contemplación atenta de ello, pues cuando fue dado a conocer que Dios tenía tal plan, debió parecerles una cosa nueva y maravillosa. Ellos habían visto a sus ángeles compañeros destruidos sin misericordia,
y esta redención de la criatura pecaminosa caída era completamente una cosa nueva. Debió de haberles asombrado cuando Dios les hubo revelado este plan de misericordia después de la caída, y hubo dado un indicio de ello al decir: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Ellos sabían que Dios tenía tal plan, pues ellos eran, desde el principio, espíritus ministradores, enviados para ministrar a los que habían de heredar la salvación. Estaban presentes en la institución de la dispensación simbólica, que estaba tan llena de sombras de la verdad evangélica. Salmo 69, 17. Los ángeles, contemplando el plan de nuestra redención, era tipificado por la postura del querubín sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca. Estos emblemas eran hechos curvados hacia el arca y el propiciatorio. Esto es a lo que se cree que el apóstol Pedro se refería, 1 Pedro 1:12. Sin embargo, los ángeles, aunque por 4000 años habían estado estudiando este plan, no lo comprendían completamente hasta que lo vieron realizado. Esto muestra que la sabiduría de esto estaba muy por encima de la de ellos, pues si no la podían comprender completamente después de haber sido revelado de que había tal plan, y después de mucho de ello había sido dado a conocer en el Antiguo Testamento, cuánto menos podían haberlo descubierto por sí mismos. Considera el fin para el cual esta sabiduría de Dios fue dada a conocer a los ángeles, a saber, para que ellos la admirasen y valorizasen. Les fue dada a conocer para que viesen lo multiforme, lo grande y glorioso que es, para que viesen las indecibles profundidades de las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios, como el apóstol lo expresa. Romanos 11:33. Les fue manifestado para que viesen la gloria de Dios en ella, y lo grande y maravilloso que era el misterio. 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Ahora, si esa sabiduría no estuviera muy por encima de sus propios entendimientos, esto no se les mostraría con el propósito expreso de que admirasen y alabasen a Dios por ello. Segundo, aparece estar por encima de la sabiduría de los ángeles porque ellos aún están contemplándola y empeñándose por ver más y más de ella. De hecho, hay espacio para que sus facultades se empleen por toda la eternidad. Es evidente por 1 Pedro 1, 11 y 12, que ellos aún están empleándose en empeñarse por ver más y más de la sabiduría de Dios, apareciendo en la obra de redención, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos aún desean mirar, después de haberlo visto realizado. Ellos no comprenden perfectamente toda la sabiduría que ha de ser vista en ello, pero están contemplándola, mirándola, para que puedan ver más y más. Pero siempre habrá más espacio suficiente en esta obra para emplear los entendimientos angelicales. Sección 9. El tema aprovechado. Primero, de ahí aprendemos de la ceguera del mundo, que la sabiduría apareciendo en la obra de redención no es más admirada en él. Dios ha revelado este plan suyo glorioso al mundo, envía su evangelio y hace que sea predicado en el exterior, a fin de declarar al mundo que su sabiduría infinita ha estado comprometida para la salvación del hombre. Pero qué poco es considerado. Hay algunos que han tenido sus ojos abiertos para contemplar las cosas maravillosas del evangelio, que ven la gloria de Dios y admiran su sabiduría, pero la mayoría está totalmente ciega para ella. No ven nada en todo esto que de alguna manera sea glorioso y maravilloso. Aunque los ángeles lo consideren digno de su contemplación más comprometida y profunda,
Aun así la mayor parte de los hombres toman poca nota de ello. Es todo una historia apagada y letra muerta para muchos de ellos. No consiguen ver nada en ella por encima de la sabiduría de los hombres. Sí, el Evangelio para muchos parece locura. Aunque la luz que brilla en el mundo es tan sobremanera gloriosa, aun así que pocos hay que la ven. La gloria de la sabiduría de Dios en esta obra supera el resplandor del sol, pero tan ciego está el mundo que no ve nada. No sabe que el sol de justicia resplandece. Así ha sido en todas las épocas, y donde quiera que el Evangelio haya sido predicado, ministros de la palabra de Dios en todas las épocas han tenido la ocasión de decir: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Así, los profetas serán enviados a muchos con ese encargo. Isaías 6, 9 y 10. Anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haga para él sanidad. Cuando Cristo, ese profeta glorioso, vino y reveló más plenamente los consejos de Dios a respecto de nuestra redención, ¿cuántos estaban en ese entonces ciegos? ¿De cuántos Cristo se quejó? ¿Qué ciegos estaban los escribas y fariseos, la secta más notada de los hombres entre los judíos por sabiduría? Ellos no contemplaron ninguna gloria en ese evangelio que Cristo les predicaba, lo cual le dio ocasión para llamarlos insensatos y ciegos. Mateo 23, 17. Así fue de nuevo en los tiempos de los apóstoles. En todos los lugares donde predicaban, algunos creían y algunos no creían. Hechos 28, 24. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Capítulo 13, 48. Los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Romanos 11, 7. Y así es también en esos lugares donde el Evangelio es predicado. Hay unos pocos que ven la gloria del Evangelio. Dios tiene un número pequeño cuyos ojos Él abre, que son llamados de las tinieblas para la luz admirable, y que tienen un entendimiento para ver la sabiduría y aptitud del camino de vida. Pero ¿cuántos hay que se sientan bajo la predicación del Evangelio todos sus días, que sin embargo nunca ven ninguna sabiduría divina o gloria en él? Hasta el día de sus muertes no son afectados con él. Cuando lo oyen, no ven nada que les atraiga su atención, mucho menos excita alguna admiración. Predicarles el Evangelio servirá muy bien para hacerles dormir, pero produce muy poco otro efecto sobre ellos. Esto muestra la suma maldad del corazón del hombre. Cómo afecta la idea que la sabiduría infinita esté trabajando a fin de sorprender a los ángeles y entretenerlos de época a época, y que a los hombres, aunque les sea puesto tan claramente ante ellos, les parezca locura. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Segundo, esto es una gran confirmación de la verdad del Evangelio. El Evangelio no tiene necesidad de evidencias externas de su verdad y divinidad. Lleva su propia luz y evidencia consigo. Hay eso en su naturaleza que suficientemente la distingue a quienes son iluminados espiritualmente de todos los efectos de la invención humana. Hay evidentes demostraciones de las perfecciones divinas, el sello de gloria divina, de lo cual esta de la sabiduría divina no es la menor parte. Hay tanto en el Evangelio para mostrar que no es una obra de los hombres, como hay en el sol en el firmamento. Como personas de razón madura que miran al sol y consideran su naturaleza, su altura maravillosa, su curso, su resplandor y calor, puede saber que no es obra del hombre. Así, si el Evangelio es considerado debidamente, si su verdadera naturaleza es vista,
puede ser conocido que no es obra del hombre, y que debe ser de Dios. Y si la sabiduría apareciendo en el Evangelio es considerado debidamente, será visto que supera tanto toda la sabiduría humana, como la luz del sol supera la luz de fuegos que nosotros encendemos. La invención de nuestra salvación es de tal naturaleza que nadie puede racionalmente concluir que el hombre tuvo alguna mano en ello. La naturaleza de la invención es tal, tan fuera del modo de todos los pensamientos humanos, tan diferente de todas las invenciones humanas, mucho más sublime y excelente y digna, que no tiene sabor en absoluto a la astucia y sutilidad del hombre. Tiene sabor a Dios solamente. Si alguno está preparado para pensar que el hombre pudo haber descubierto un camino de salvación para pecadores, tan honorable a Dios, a su santidad y autoridad, ellos no consideran bien la escasez del entendimiento humano. La humanidad era de una capacidad pobre para cualquier emprendimiento como este, pues hasta que el Evangelio iluminase el mundo, ellos no tenían sino nociones miserables de lo que era honorable para Dios. No podían sino tener nociones pobres de cuál sería la manera adecuada para las perfecciones divinas, pues ellos estaban sumamente en las tinieblas sobre estas perfecciones divinas mismas, hasta que el Evangelio vino al extranjero en el mundo. Tenían nociones extrañas sobre una deidad. La mayoría de ellos pensaban que había muchos dioses. Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, y de aves, y cuadrúpedos y reptiles. Romanos 1:23. Ellos atribuían vicios a Dios. Hasta los filósofos, sus hombres más sabios, no albergaban sino nociones imperfectas del Ser Supremo. ¿Cómo entonces los hombres descubrirían una manera tan gloriosa y honorable a Dios y conforme a su perfección, que no tenían suficiente sabiduría para tener ninguna noción tolerable de Dios, hasta que el Evangelio les fuera revelado a ellos? Ellos andaban a tientas en la oscuridad. Sus nociones mostraban la infinita insuficiencia del entendimiento ciego del hombre para cualquier emprendimiento como ese, como la invención de una manera de salvación en todos los sentidos honorable a Dios y adecuada para las necesidades de una criatura caída. Pero desde que el Evangelio ha informado cuáles son los consejos de Dios y cómo Él ha planeado un medio para nuestra salvación, los hombres están listos para despreciarlo e insensatamente exaltar sus propios entendimientos y a imaginar que podían descubrir un medio tan bueno por ellos mismos. Cuán desgraciadamente los hombres por sí mismos no tenían noción de lo que era honorable a Dios y adecuado para un ser divino. Cuando, desgraciadamente, los hombres por sí mismos no tenían noción de lo que era honorable a Dios y adecuado para un ser divino. Ellos no pensaron tanto como de que la ley de Dios necesitaba ser respondida y la justicia satisfecha, y si ellos lo hubieran pensado, ¿cómo de terriblemente habrían sido desconcertados para descubrir la manera? ¿Quién habría pensado de una trinidad de personas en la cabeza divina, y que uno sostuviese los derechos de la cabeza divina, y otro fuese el mediador, y otro hiciese la aplicación de la redención? ¿Quién habría pensado de tal cosa como tres personas distintas, y aún así un solo Dios? Todo el mismo ser, y aún así tres personas. ¿Quién podría haber pensado de esto, a fin de hallar un medio para satisfacer la justicia? ¿Quién habría pensado de una manera para responder a la ley que amenazaba muerte eterna, sin el pecador sufrir muerte eterna? ¿Y quién podría haber pensado de alguna cosa tal como una persona divina sufriendo la ira de Dios? Y si ellos lo hubieran pensado, ¿quién habría planeado una manera de cómo Él sufriría, puesto que la naturaleza divina no puede sufrir? ¿Quién habría pensado de alguna cosa tal como la de Dios hacerse hombre,
dos naturalezas, pero solo una persona. Estas cosas están sumamente fuera del pensamiento e invención humana. Es muy irrazonable pensar que el mundo, que hasta que el Evangelio los iluminara, estaban tan ciegos sobre la naturaleza de Dios y cosas divinas, inventasen tal manera que probase así responder a todos los fines, en todos los sentidos adaptado a lo que el caso requería, más glorioso a Dios y correspondiente a todas las necesidades del hombre. Todo es tan plenamente proveído, y ningún absurdo es hallado en todo el asunto, sino todo hablando de la más perfecta sabiduría. Todo es tan plenamente proveído, y ningún absurdo es hallado en todo el asunto, sino todo hablando de la más perfecta sabiduría. Que no haya ninguna infracción a la santidad o justicia, nada deshonroso a la majestad de Dios, ningún ánimo para pecar, todos los motivos posibles para la santidad, toda forma de felicidad proveída, y Satanás tan confundido y enteramente derrotado. Es verdaderamente admirable, y si suponemos que a pesar de todo era la invención del hombre, ¿de quién sería la invención? ¿Quién habría elegido como el más probable para inventarlo? No era la invención de los judíos, pues ellos eran los enemigos más amargos de eso. Los hombres sabios entre ellos, cuando lo oyeron por primera vez, concibieron malicia contra eso, hasta que los apóstoles se lo predicaron a ellos, y les aparecía una doctrina muy insensata a los hombres sabios entre ellos. La doctrina de Cristo crucificado no les era solo a los judíos una piedra de tropiezo, sino también a los griegos locura. 1 Corintios 1:23. Además, era contrario a sus nociones sobre una deidad, y no sabían nada sobre la caída del hombre, y cosas semejantes, hasta que el Evangelio se lo reveló a ellos. No era la invención de los apóstoles, pues los apóstoles, de sí mismos, no eran de ninguna manera capaces de semejante invención aprendida. Eran pobres pecadores y publicanos, una clase de hombres oscuros y analfabetos, hasta que fueron enseñados extraordinariamente. Todos ellos fueron sorprendidos cuando lo oyeron por primera vez. Cuando ellos oyeron que Cristo debía morir por pecadores, ellos se quedaron ofendidos, y pasó un largo tiempo antes de que fuesen llevados a recibirlo. No sobra sino una manera, y esa es suponer que Cristo era un mero hombre, un hombre astuto muy sutil, y que Él lo inventó todo. Pero esto es tan irrazonable como el resto, pues todo estaría en su contra: inventar un medio de salvación por su propia crucifixión, una muerte muy atormentadora e ignominiosa. Tercero, qué grande es el pecado del que son culpables los que desprecian y rechazan este camino de salvación. Cuando Dios ha manifestado tales riquezas inescrutables de sabiduría, cuando todas las personas de la Trinidad, como si fuera, han mantenido una consulta desde toda la eternidad en proveer un medio de salvación para nosotros, gusanos pecaminosos miserables, un medio que fuese suficiente y en todos los sentidos adecuado para nosotros, un medio que fuese en todas las cosas completo, por el que pudiésemos tener no solo perdón completo de todos nuestros pecados y liberación del infierno, sino también plena bienaventuranza en el cielo para siempre. ¿Cuánto debe ser Dios provocado, cuando después de todo los hombres rechazan este medio de salvación? Cuando la salvación llega a ser predicada y les es ofrecida de esta manera, cuando ellos son invitados a aceptar sus beneficios y sin embargo la desprecian y rechazan, así prácticamente niegan que sea una manera sabia y llaman a esta sabiduría de Dios locura. ¿Qué provocador debe ser cuando tal pobre criatura como el hombre se levanta y halla falta con esa sabiduría que está tan por encima de la sabiduría de ángeles? Esta es una cosa en la que consiste la atrocidad del pecado de incredulidad, que implica un rechazo y desprecio de la sabiduría divina en el medio de salvación por Jesucristo. La incredulidad
haya falta con la sabiduría de Dios en la elección de la persona por realizar esta obra. No le gusta la persona de Cristo, no ve forma ni hermosura en él, ni belleza por la que debería desearlo. Esa persona que la sabiduría de Dios vio como la persona más adecuada que cualquiera, la única persona adecuada, es despreciada y rechazada por la incredulidad. Los hombres por la incredulidad hallan falta con la salvación misma que Cristo ha comprado. No les gusta ser salvados como Cristo quiere salvar. No les gusta ser hechos santos y tener tal felicidad como la que ha de tenerse en Dios por porción. Puede que no esté mal aquí mencionar 2 o 3 maneras por las que las personas son culpables de un desprecio provocador de la sabiduría de Dios en el camino de salvación. Primero, son culpables de un desprecio provocador quienes viven en un descuido de su salvación, los que están seguros en sus pecados y no están muy preocupados sobre la salvación ni condenación. Esto es prácticamente acusar a Dios de locura. Su lenguaje es que todo es en vano y no sirve de nada, que Dios ha planeado y consultado para nuestra salvación, cuando no había necesidad de ello. Ellos están bien lo suficiente como están, no ven ninguna gran necesidad de un Salvador, les gusta el estado en el que están, y no desean tanto como ser liberado. No le dan gracias por toda su consulta y plan, y piensan que podía haberse ahorrado el coste. Dios se ha importado muchísimo sobre eso, lo cual ellos no creen que vale la pena importarse, y ha planeado abundantemente para aquello sobre lo que no les molesta sus cabezas. Segundo, son culpables de desprecio provocador de la sabiduría de este camino de salvación, quienes van por ahí inventando medios propios suyos, los que no están contentos con la salvación por la justicia de Cristo, que Dios ha proveído, están a favor de inventar alguna otra forma de ser salvos por sus propias justicias. Ellos hallan falta con el modo de la sabiduría de Dios, y establecen sus propias sabidurías en oposición a ella. Cuán enormemente Dios debe ser provocado por tal conducta. Tercero, los que albergan comprensiones desanimadas y desesperantes sobre su salvación, desprecian la sabiduría de Dios. Ellos piensan que porque han sido tales grandes pecadores, Dios no estará dispuesto a perdonarlos, y Cristo no estará dispuesto a aceptarlos. Ellos temen que Cristo, en las invitaciones del Evangelio, no se refiere a tales criaturas malvadas como son, que porque han cometido tanto pecado, ellos han pecado más allá del alcance de la misericordia. Piensan que es en vano buscar la salvación, como si no fuera toda suficiente, como si la sabiduría de Dios no hubiese hallado una manera que fuese suficiente para la salvación del mayor de los pecadores. Sección 10. La miseria de incrédulos. Los incrédulos no tienen porción en este tema. Hay un camino de lo más glorioso de salvación, pero ustedes, que no son creyentes, no tienen interés en él. La sabiduría de Dios ha sido gloriosamente empleada para la liberación de hombres de un estado miserable, triste. Pero ustedes nunca mejoran por eso, porque la rechazan. Si continúan en este estado, esta sabiduría no les hará ningún bien. Cristo es una persona gloriosa, en todos los sentidos adecuado como Salvador de pecadores, una persona que tiene poder suficiente, sabiduría suficiente y amor suficiente para perfeccionar esta obra. Y Él es la única persona adecuada, pero no tienes derecho en Él. No puedes reclamar ningún beneficio por su poder, sabiduría, amor o méritos. Esta sabiduría de Dios ha hallado una manera por la que este Salvador puede satisfacer la justicia y cumplir la ley por nosotros. Pero tú no tienes parte en la encarnación, muerte y sufrimientos de Jesucristo. La sabiduría de Dios ha planeado una manera de salvación para que sea obtenido para nosotros perfecta y eterna felicidad. Aquí hay la porción más gloriosa, a saber, el mismo ser divino, con sus perfecciones gloriosas. Aquí es comprado que veamos a Dios cara a cara,
que conversemos y habitemos con Dios en su habitación gloriosa, que seamos los hijos de Dios y seamos conformados a Él. Aquí hemos preparado todo bien necesario, tanto para las almas como para los cuerpos de pecadores, todas las cosas buenas terrenales mientras estemos aquí, y gloria tanto para el cuerpo como para el alma después, para siempre. Pero tú nunca estás mejor por todo esto, no tienes parte ni porción en nada de eso. A pesar de toda esta rica provisión, permaneces en el mismo estado y condición miserable, en el cual viniste al mundo. Aunque la provisión del Evangelio sea tan plena, aún así tu pobre alma permanece en un estado hambriento, perecedero. Permaneces muerto en delitos y pecados, bajo el dominio de Satanás, y en un estado condenado, permaneciendo con la ira de Dios, y siendo diariamente expuesto a sus efectos terribles en el infierno. A pesar de toda esta provisión, permaneces desdichado y miserable, pobre y ciego y desnudo. Oh, que puedas volverte a Dios por medio de Jesucristo, ser contado entre sus discípulos y fieles seguidores, y ser intitulado a sus privilegios. Ellos tienen un interés en este glorioso Salvador y son intitulados a toda la bienaventuranza inefable de su reino, tanto como sus capacidades lo admitirán. Pero tú permaneces sin Cristo, siendo extraño de la comunidad de Israel, extraño a la promesa de la alianza, sin tener una esperanza bien arraigada y sin Dios en el mundo. Además, considera unas pocas cosas. Primero, esto sostiene la gran miseria de pecadores, de que la sabiduría de Dios sea ejercida a tal grado a fin de hallar una manera de liberarlos de ella. El caso de ellos era de lo más deplorable, puesto que se requería sabiduría infinita para hallar una manera de liberarlos. La sabiduría de los ángeles no era suficiente. Nada sino la sabiduría divina podía alcanzar y remediar sus casos. Y todas las personas de la Trinidad entraron en una consulta sobre eso. Si la miseria del hombre no fuera muy grande, la sabiduría divina no habría sido ejercida para su liberación de ella. Dios no planearía y haría cosas tan maravillosas en un asunto trivial. Si la salvación de un pecador no fuera una gran salvación, de una miseria muy grande, no debe suponerse que la sabiduría de Dios fuese más distinguida en este asunto que en cualquier otro. Pero tal es que este plan parece referirse en la Escritura como la obra maestra de la sabiduría divina. Esta obra de redención es representada como lo más maravilloso y referido en la Escritura de la manera más exaltada que cualquier obra de Dios. Sin duda, por tanto, la salvación es una cosa grande, y consecuentemente, la miseria de la que pecadores son salvos es una miseria grande e indecible. Ahora, esta es la miseria en la que todos ustedes están, que permanecen en una condición natural. Esta es la condenación a la que estás sometido. Esta es la ira de Dios que permanece sobre ti. La sabiduría de Dios sabía que era una cosa muy triste que una persona esté en un estado natural, y por eso se ejerció para librar a pecadores miserables. Pero este es el estado en el que muchos entre nosotros aún permanecen. Segundo, considera que si continúas en el estado en el que estás, estarás tan lejos de estar mejor por este plan que serás mucho más miserable por eso. La justicia y sabiduría del camino de salvación será tu condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Si continúas en el estado en el que estás ahora, habría sido mejor para ti si Cristo nunca hubiera muerto por pecadores, si Dios hubiera dejado a toda la humanidad perecer, como hizo con los ángeles caídos. Tu castigo entonces habría sido leve en comparación de lo que será ahora. Tendrás mayores pecados de lejos por los que responder, y todos tus pecados serán abundantemente más agravantes. Puesto que he estado en este tema, he observado que la obra de redención es una ocasión del elegido ser llevado a mayor felicidad que el hombre podría haber tenido
si no hubiera caído. Y es también verdadero cuanto a los reprobados, que será una ocasión de ellos tener mayores miserias que la que habrían tenido, si no hubiera habido redención. 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Si pereces, al final, serás más miserable por los beneficios del Evangelio ser tan gloriosos, y eso porque tu crimen, al rechazar y despreciarlos, será más atroz. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tercero, mientras continúes como incrédulo, cuanto más oigas de este camino de salvación, tu condición será más miserable. Cuanto más tiempo te sientes bajo la predicación del Evangelio, más triste tu caso aumentará. Tu culpa continuamente aumenta. Por tu rechazo del Evangelio y tus rechazos de este camino de salvación, son mucho más veces repetidos. Cada vez que oigas el Evangelio predicado, serás culpable de su rechazo, la culpa de la cual, por tanto, recaerá sobre ti. Y cuanto más oigas de la idoneidad y gloria de este camino, mayor será tu culpa que aún continúas a rechazarlo. Cada nueva ilustración de la sabiduría y gracia de Dios en la redención te añade culpa. Mateo 23:27. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lo que añade a tu miseria es que mientras continúe, es un mal creciente. Cuarto, considera el peligro que hay, que nunca tendrás ninguna parte o porción en este asunto, viendo que no hay sino unos pocos que la tienen. Cristo nos ha dicho que la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. No han habido sino unos pocos que tienen la intención de ser condenados, mientras que muchos esperan que de alguna manera u otra hallarán medios de escapar de la miseria eterna. Pero después de todo, no hay sino unos pocos salvos, o que obtienen los beneficios de la redención. Sección 11. Exhortación a venir a Cristo. Concluyo con un uso de exhortación a venir a Cristo y a aceptar la salvación en este camino. Eres invitado a venir a Cristo, a de corazón unirte a Él y confiar en Él para la salvación. Y si haces así, tendrás el beneficio de todo, tanto como si todo hubiera sido planeado solo para ti. Dios ya ha planeado todo lo que es necesario para tu salvación, y no hay nada que falte, sino tu consentimiento. Puesto que Dios ha tomado este asunto de la redención de pecadores en su propia mano, Él ha hecho un minucioso trabajo de eso. No lo ha dejado para que tú lo termines. La satisfacción ya es hecha, la justicia ya está realizada, la muerte y el infierno ya están conquistados. El Redentor ya ha tomado posesión de gloria, y la mantiene en sus manos para otorgársela a quienes vienen a Él. Había muchas dificultades en el camino, pero son todas removidas. El Salvador ya ha triunfado sobre todas, y está a la mano derecha de Dios, dar vida eterna a su pueblo. La salvación está preparada a tu puerta, y el Salvador permanece, toca y llama para que le abras, para que te la pueda traer. No resta nada sino tu consentimiento. Toda la dificultad que resta ahora es con tu propio corazón. Si pereces ahora, debe estar totalmente a tu puerta. Debe ser porque no quieres venir a Cristo para que tengas vida, y porque virtualmente eliges la muerte antes que la vida. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Todo lo que ahora es requerido de ti es que tu corazón se una a Cristo como Salvador. Aquí considera, primero, que la sabiduría de Dios lo ha planeado de tal manera
que ha anticipado todas tus objeciones. Si haces objeciones contra Cristo y el camino de salvación, deben ser todas irrazonables. No puedes razonablemente objetar que tus pecados son de tal naturaleza que la honra de Dios no permitirá perdonarte. Es verdad que Dios insiste sobre su propia honra. Él es un Dios que será honrado y su majestad será vindicada. Y cuando pecadores lo desprecian, su honra puede ser reparada por el castigo del pecado sin que el pecador sufra, por muy grande que sea el pecado. En esto la sabiduría de este camino aparece de que hay una suficiencia para los mayores y más atroces transgresores. No puedes objetar que Dios el Padre no estará dispuesto a aceptarte, por causa del mediador, pues Él ha elegido a su propio Hijo como mediador, para eliminar cualquier semejante objeción, para que puedas estar seguro de que Dios te recibirá si vas a Él, a través de Cristo. No puedes objetar que Dios el Padre no ha dado suficiente garantía de salvación a creyentes, pues las cosas principales, que habrían sido las más difíciles de creer, ya están cumplidas. Dios ya ha dado a su propio Hijo para morir por nosotros. Esto, antes de que fuera realizado, era mucho más extraño y difícil de creer que el dar vida eterna a pecadores después de que Cristo murió por ellos. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No hay espacio para dudar, sino que si aceptamos a Cristo, Dios dará vida eterna, pues Él ya se la ha entregado en las manos de nuestro Salvador para nosotros. Él le ha confiado todo el asunto. Él ha entregado todas las cosas en sus manos, para que dé vida eterna a tantos cuantos vengan a Él. El Padre ha designado a quien murió por creyentes como su juez, para tener toda la determinación del asunto y la disposición del galardón en su propia mano. Y no puedes dudar, Cristo estará dispuesto a otorgar vida eterna a aquellos por quienes la compró. Pues si no está dispuesto a otorgarla, ciertamente nunca habría muerto para comprarla. ¿Quién puede pensar que Cristo habría estado tan deseoso de pecadores ser salvos como para someterse a tanto por eso, y no estar dispuesto a dejarles tenerla, cuando la hubo obtenido para ellos? Considera, segundo, la sabiduría de Dios ha planeado que haya en la persona del Salvador toda manera de atracción para atraernos a Él. Él tiene en Él toda excelencia posible. Él posee toda la belleza y gloria de la cabeza de Dios, de modo que no puede haber ninguna forma de excelencia, ni grado de excelencia que podamos idear, sino lo que está en la persona del Salvador. Pero aún así tan sobrante ha sido la sabiduría de Dios al proveer atracción a fin de que vengamos a Cristo, que ha ordenado que haya también todas las excelencias humanas en Él. Si hay algo de atractivo en esta consideración, que Cristo es alguien en nuestra propia naturaleza, alguien de nosotros, esto es verdad de Cristo. Él no está solo en la naturaleza divina, sino en la humana. Él es verdaderamente un hombre y tiene todas las excelencias humanas posibles. Él era del espíritu más excelente, sabio y santo, condescendiente y manso, y de una disposición humilde, benigna y benevolente. De nuevo, la sabiduría de Dios ha elegido a una persona de gran amor a pecadores, y que mostraría ese amor de la manera más entrañable posible. ¿Qué amor más condescendiente puede haber que el amor de una persona divina a tales gusanos del polvo? ¿Qué mayor amor puede haber que un amor a muerte? ¿Y qué expresión más entrañable de amor que morir por el amado? Y la sabiduría de Dios ha planeado de tal manera que Cristo sostuviera ese oficio que tenderá más para hacerlo querer a nosotros,
y atraernos a Él. El oficio de un redentor de miseria eterna y el comprador de toda felicidad. Y si todo esto no es suficiente para atraernos, la sabiduría de Dios ha ordenado más. Nos ha proveído un Salvador que se ofreciera a nosotros en la relación más entrañable. Él ofrece recibirnos como amigos, recibirnos a una unión consigo mismo, a hacerse nuestro marido espiritual y porción para siempre. Y la sabiduría de Dios nos ha proveído un Salvador que corteja de una manera que tiene la mayor tendencia para ganar nuestros corazones. Su palabra es de lo más atractiva, permanece a nuestra puerta y toca. No meramente nos ordena recibirlo, sino que Él condesciende a aplicarse a nosotros de una manera más entrañable. Él nos ruega y suplica en su palabra y por sus mensajeros. Tercero, la sabiduría de Dios ha planeado que haya toda manera de atracción en los beneficios que Cristo te ofrece. No solo están las excelencias de la persona de Cristo para atraernos a Él, sino los beneficios deseables que ofrece. Aquí está lo que es más adecuado a los anhelos de la naturaleza humana. Los hombres, cuando están angustiados y agobiados, anhelan tranquilidad y descanso. Aquí nos lo es ofrecido en Cristo. Venid a mí, dice Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los hombres, cuando están en miedo de peligro, anhelan seguridad. Aquí nos la es proveída en Cristo. Dios promete que será un escudo y baluarte, una roca fuerte y torre alta para quienes confían en Él. Los abatidos necesitan consuelo. Cristo nos dice que Él vino para consolar a los que lloran. Isaías 61:2. El ciego necesita tener sus ojos abiertos. La luz es dulce para los hombres. Cristo ofrece ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver luz gloriosa. Él será nuestro sol y la luz del semblante de Dios. ¿Qué es más querido para los hombres que la vida? Cristo ha comprado para los hombres que vivan para siempre. Salmo 21:4. Vida te pidió, y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Cuán enormemente es una corona valorizada y admirada por los hijos de los hombres. Y Cristo ofrece esto, no una corona corruptible, sino una incorruptible, y una corona mucho más gloriosa que cualquiera vestida por los reyes terrenales, una corona de gloria, el brillo de la cual nunca se desvanecerá, con un reino eterno. ¿Aman los hombres placeres? Aquí hay placeres para todo siempre. ¿Qué más podría haber para atraer nuestros corazones a Jesucristo y llevarnos a querer aceptarlo por nuestro Salvador, con todos sus beneficios indecibles? ¿Qué más podría haber para atraer nuestros corazones a Jesucristo y llevarnos a querer aceptarlo por nuestro Salvador, con todos sus beneficios indecibles?